La importancia del dólar. En la Argentina escribió este libro, El dólar, historia de una moneda argentina. Bueno, un título que da mucho para charlar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Cuál es la relación que establecemos con el dólar y desde cuándo? Y si ha cambiado, ¿no?, esa relación. Bueno, hay muchas formas de llamar, de denominar a esa relación que tenemos con el dólar, y las más comunes, las que más usamos es obsesión, psicosis, pasión. Nosotros tratamos, digamos, con mi colega Mariana Luzzi, que es mi coautora del libro, por ahí proponemos una palabra que es familiar. La pregunta, esa es la intriga nuestra, es cómo una moneda extranjera se convirtió en una moneda argentina, como el título. Pero el subtítulo de ese título es una moneda familiar, una moneda en la cual está instalada en nuestra conversación cotidiana, en la mesa del almuerzo, de la cena con nuestra familia, y al mismo tiempo en la discusión pública, en el debate público. Y lo que nosotros hacemos en esta historia que reconstruimos de la década del 30 hasta el día de hoy, en realidad el libro lo terminamos 2 semanas antes de las PASO, lamentablemente, porque este libro sigue escribiéndose día a día. Sí, pero es como las historietas de Mafalda, que las seguís leyendo ahora y es lo mismo problema que tenemos en los 60. Si lo sacabas el año que viene, capaz que era lo mismo, o el año pasado, ¿no? Sí, nosotros jugamos con esa idea de que está presente hace muchas décadas la cuestión del dólar, tenemos una relación familiar con el dólar hace muchas décadas, pero al mismo tiempo, cada etapa aparece algo diferente. Claro. Digo, en la época del kirchnerismo estuvo el cepo, que no es que era la primera vez que se creaban y se imponían los controles cambiarios. Todo lo contrario, desde la década del 30, que precisamente donde largamos nuestra historia, en el año 31, se implementan los primeros controles cambiarios. Durante mucho tiempo, te diría que gran parte del siglo XX hubo más controles cambiarios que libertad cambiaria. Pero lo que pasó durante el kirchnerismo es que lo que se denominó cepo, de alguna manera estructuró el conflicto político entre kirchnerismo y antikirchnerismo, y eso le dio un sentido a esos controles cambiarios particulares. Claro. ¿Y hubo peores momentos? Desde 1930 que estamos pendientes del dólar. ¿Hubo momentos en el que la dependencia fue mayor o menor? ¿O es este el momento en el que más... Mi hijo de 7 años sabe cuánto cotiza el dólar. Claro. Bueno, ¿siempre pasó eso? Qué complicado. ¿O es ahora? Sí. No, a ver, son dos preguntas diferentes. Como sociólogo me gusta... Sí, me encanta, dale. Ordenar, y aparte soy profesor, entonces se me escapa el oficio. El año, y a mí fueron los años más fabulosos, al mismo tiempo por el más dramático, pero en la distancia, el año 89. Ustedes son más jóvenes, pero todos nosotros los vimos en el 89. O sea, si uno, y nosotros lo reconstruimos en el libro, el día a día... La hiperinflación. La hiperinflación, exactamente. Todo el 89. La lista de precios 2 por día, O sea, tenías que controlar... Claro, exactamente. En los dos niveles que nosotros manejamos en todo el libro, que es el nivel de la discusión pública y al nivel de las prácticas cotidianas económicas, el 89, bueno, a nivel del espacio público, la atención puesta en el dólar, en el mercado cambiario, era total. Y tiene, digamos, alguna semejanza el 89 con año, con ahora. Sobre todo... Ahora después de las PASO. Y durante las PASO. El rol que tuvo el mercado cambiario para, digamos, el conflicto, la competencia política antes de las PASO, más que ahora, diría, porque las PASO arrojaron unos resultados como muy contundentes, pero igual sigue siendo central, ha sido clave, igual que el 89, en la competencia política entre Angelós y Menem. El mercado cambiario ahí y el gobierno de Alfonsín, lo único que apostaba era llegar al 14 de mayo, que era la elección, y llegar controlando el dólar. Obviamente no lo logró controlarlo. Lo mismo pasó ahora. Ahora el gobierno apostaba a mantener tranquilo el dólar, porque la gente viste que hay muchas maneras de controlar si una economía va bien o mal. Es el riesgo país, la tasa de desempleo, la inflación. Pero acá es como el dólar. Si el dólar está bien, no importa el resto de las variables para la gente, ¿no? Absolutamente. Eso es nuestra... a ese nivel nosotros trabajamos, por un lado, descubrir en qué momento el dólar se convierte y se empieza a usar la metáfora del termómetro de la vida económica, que es obvia, sino también de la vida política. Y eso aparece en la década del 60. Ahora, quiero volver, digamos, al otro nivel que trabajamos, que es el más, digamos, como más rico, porque no está tanto en la superficie. El que mencioné antes está más en la superficie, está en las tapas de los diarios. En el 89, los plomeros llegaban a cobrar en dólares. Uno iba a un analista
y el analista ponía sus precios en dólares, toda la economía estaba dolarizada en un sentido en el cual todos los actores económicos, digamos, en todas las cadenas, tenían presente esas variaciones diarias sobre el dólar, al punto que llegaban a ser pagados servicios muy cotidianos en la moneda extranjera. ¿En qué 89. Ah, en el 89. Sí, sí, por eso digo, ese fue el peor momento. El peor momento en el cual nosotros decimos la popularización del dólar, es decir, el dólar está ocupando tanto el espacio público como el espacio de las prácticas cotidianas, gobernó a la sociedad argentina. Ese fue el año 89, mucho más que ahora. ¿Y se puede evitar? ¿Es evitable esta condición en la relación? Mira, una de las conclusiones de nuestro libro es, si nosotros hicimos una historia social, política, cultural, de por qué el dólar ocupa un lugar tan central en nuestra vida, es porque mostrar que es un proceso histórico. Y como todo proceso histórico, es susceptible de ser transformado. No es algo que tenemos en el ADN, es parte de nuestra psiquis, sino hacerse cargo que esto puede ser reversible. Claro, si no logramos hacerlo reversible, es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad del tipo de políticas que desplegamos para... Ahora, al mismo tiempo... Para incorporarlo, ¿no? Nuestra narración es de 8 décadas, también supone que esta transformación de cara al futuro va a ser una transformación de largo plazo. No es... Tiene que ver, no, porque estaba pensando que obviamente que el vínculo con el dólar tiene que ver con que nuestra moneda, no importa en qué momento leas este tuit, se está depreciando, ¿no? Sí. Digo, para usar una frase de las redes. Pero al mismo tiempo, ya que vos sos sociólogo y lo vas a leer con otra profundidad, ¿cuánto hay de esta cosa de que lo extranjero es mejor? Este aparente gen argentino de que cuando decimos este país, ¿hay algo de eso? No, yo sinceramente no encontramos ningún componente, incluso ningún componente, bueno, puedo decir, proimperialista o antiimperialista. Digo, es algo muy... No va por ahí. Es pragmático. Es pragmático y te diría así, y basado en las experiencias propias a nivel de sociedad y a nivel individual. Pero no hay una sino bueno, en verdad hay un componente de la fascinación que tiene la Argentina. No, lado pro-yanqui, digamos. No. Pues tampoco porque, digo, en comparación, por ejemplo, con países de Centroamérica, Panamá, que tiene una economía bastante dolarizada, Panamá y Estados Unidos tuvieron una relación colonial, una historia colonial que hay atrás. Cuando uno cada vez va avanzando hacia el norte, esa dimensión más... Ecuador tiene su moneda, se dolarizó y Correa hablaba del imperio yanqui y su moneda era el dólar. Bueno, no puede modificar, sí. Ahora, bueno, el tema de la inflación es... En el mundo, ya es un tema del pasado, menos para nosotros, Venezuela y un puñado de países africanos, el resto del mundo, siempre digo lo mismo, incluyendo Bolivia, Paraguay, países de los cuales nos reímos, todos controlan la inflación, menos nosotros. La pregunta es, cuando era un tema más común la inflación en el mundo, o al menos en esta región, ¿todos se aferraban al dólar como nos aferramos nosotros? O sea, ¿por qué nosotros, si no, qué sé yo, Uruguay o Bolivia o Perú se aferraron al dólar cuando tenían inflación? Crucemos la frontera y vayamos a Brasil. La historia inflacionaria del siglo XX entre Argentina y Brasil es bastante similar. Y cualquiera de nosotros cruza la frontera, va a, no sé, a una ciudad brasilera y quiere pagar en dólares y dice, no, anda. Chile tampoco. Chile tampoco. Entonces, en ese punto hay una singularidad, pero es una singularidad que también presentan otros países de Centroamérica, de África, de las ex países soviéticos, cuando se derrumbó la cortina de hierro, también hubo dolarización de sus economías. ¿Y por qué entonces nosotros? Termino esta frase. Soy muy ansioso. No, yo también, por eso. Entonces, tenemos una guerra de ansiedades. Lo que hay en la Argentina, en el proceso argentino, es la persistencia a lo largo del tiempo, más allá de diferentes coyunturas, de seguir optando o que el dólar siga siendo tan central para nuestra vida económica y política y cultural. Nosotros el por qué lo transformamos en un cómo, en términos de lo que nosotros contamos. No se puede entender el por qué si entendemos el cómo. Y el cómo en gran parte tiene que ver con esto que nosotros llamamos un proceso largo y lento de que una moneda se convirtió popular.
una moneda extranjera se convirtió popular en nuestro país. Popular en doble sentido. Popular porque empieza, sobre todo a fines de la década del 50, y se estabiliza o se consolida en la década del 60, a ser una moneda que ocupa un lugar central en el espacio público, en la cultura masiva. Digo, y eso trabajamos en el libro, el humor gráfico, el humor televisivo, la publicidad, las coberturas de prensa empiezan a cubrir el dólar y a seguirlo y empezar a hablarle a un público mucho más masivo y transmitirle que esa moneda es clave. Claro. Y por otro lado, esa moneda empieza a ser incorporada como una moneda de ahorro y de inversión, no solamente de las élites económicas o financieras argentinas, sino para otros sectores sociales como clases medias, medias altas, medias. Y en la década del 60. aspiracional también. Y es aspiracional, más entrada a la década del 70, a la década del 80. Ese proceso se va a ir profundizando. Cada vez más va a ser más central en el espacio público y cada vez más va a ser más central en las prácticas financieras o económicas ordinarias. Ahora, lo paradójico o lo interesante para el caso argentino, que estos dos niveles primero, tienen intensidades y ritmos diferentes de instalación. Y al mismo tiempo, el primer nivel, que es el lugar del dólar en la vida pública, le interesa al 100% de la sociedad. Sí. Ahora, el porcentaje de la sociedad que realmente tiene acceso, participa en el mercado cambiario, es el 5%. Claro. Pero lo interesante es que muchas veces los políticos de turno, no importa de qué gobierno, dicen, no le demos pelota, vamos a decirlo así muy académicamente, a lo que pasa en el mercado cambiario, porque solamente le compete a un porcentaje muy reducido de la sociedad. Sin embargo, al conjunto de la sociedad le interesa lo que pasa en el mercado cambiario, porque lo que pasa en el mercado cambiario es información que nos permite interpretar qué pasa en la política, qué pasa en la sociedad argentina. Ariel, disculpame, este Sí. 5% que vos decís que hace subir o bajar el dólar, pero después afecta al 100% en el sentido de que aumenta la inflación, te aumenta, no sé, el resto de los servicios y demás. Sí, igual, yo digo, parte de la sociedad que tiene acceso al mercado cambiario, lo que hacen subir y bajar al dólar, eso depende de cada momento, pero hay momentos en los cuales los grandes jugadores del mercado cambiario tienen mayor poder de fuego para intervenir en el mercado. No son los que van a comprar a Sarmiento. No, a veces sí, hay momentos en los cuales lo que en la jerga se denomina el chiquitaje, que seríamos muchos de nosotros. Mucho chiquitaje. Mucho chiquitaje produce un efecto y produce una tensión. Pero creo que lo específico en el caso argentino es que lo que pasa en el mercado cambiario afecta a los procesos políticos y económicos de una manera muy central que no pasa en otras sociedades o en otras economías, que también tenés mercados cambiarios, también tenés grupos fuertes que pueden intervenir en el mercado cambiario, pero donde ellos intervienen no toca una fibra que nos afecta a todos. Y como sociólogo te pregunto, porque aclaraste que no sos economista, la historia del dólar va por otro lado en el libro, pero siempre que hay una crisis, ¿no? En el 89 con la hiperinflación, por ejemplo, se hablaba de la variante de dolarizar. Bueno, vamos a dolarizar, ya está, cerramos el Banco Central, traemos dólares para todos, que no es algo copado. Cobro en dólares, sí, la leche también te va a costar en dólares. Después, lo mismo, cuando vino el 1 a 1 fue algo parecido, la debacle 2001, y una variante era, bueno, dolaricemos, no trascendió, y ahora de vuelta también, no sé si fue el Wall Street Journal o qué diario, dijo la solución para Argentina es dolarizar. ¿Eso qué efecto nos traería como sociedad, te pregunto? Si querés meterte en economía, genial. No, absolutamente, me meto porque es parte de nuestra historia. Nosotros nos preguntamos en qué momento la opción de dolarizar aparece. Claro. Eso, digo, aparece como una opción, aparece... Blanqueemos esto, ya está. Sí, pero lo interesante, y creo que... ¿Y en qué momento? No quiero vender mi libro, pero no me queda otra vez vender mi libro. Vendelo. Claro. Se vende solo. Se vende solo, pero en pesos, es el chiste. Cada vez está más barato en dólares. Sí, como dice Moldaski. A fines de los 70 aparecen algunas voces dentro de lo que hoy se llama el Círculo Rojo, que dicen, bueno, la dolarización es una opción para la Argentina. Ahora, lo importante es que no ha sido nunca mayoritaria esa opción, incluso en el 89, y nosotros lo trabajamos eso, son voces minoritarias, incluso hay voces dentro de los sectores más ortodoxos del establishment o de los economistas que no apuntaran esa idea de dolarizar. Incluso, si uno va a la convertibilidad no es en sí misma una dolarización.
es un reconocimiento de una paridad cambiaria y una caja de convertibilidad entre el peso y el dólar, pero nunca se llegó a dolarizar. Entonces, yo no lo veo, pero yo diría, yo incluso política y ideológicamente no estoy de acuerdo, pero incluso los sectores que están de acuerdo, que digamos que pueden ser más ortodoxos o más vinculados a los establishment, tampoco lo apoyan. O sea, yo entendería que los sectores más progresistas de la sociedad argentina ni siquiera tienen que, digamos, criticar esa opción porque los propios sectores... Claro. O sea, lo tengo lo quiero tener afuera, pero muy cerca, digamos, muy accesible. Sí, porque saben y son conscientes, yo creo que son conscientes de, digamos, el nivel de conflictividad social que puede llevar esa opción. Y segundo, el nivel de exigencia que le impone a la sociedad argentina y al Estado argentino una dolarización. Y segundo... Y a los políticos se les corta, porque el chiste que muchos dicen, bueno, ¿por qué no dolarizamos? Y es fácil, porque si vos dolarizas, o sea, tu moneda es el dólar, dejás de tener control de la famosa maquinita. Claro. La maquinita, pero la gastar lo que recibís, la tasa de interés... Dejás de muchas variables, se cortan. Para un político sería amputarse un brazo. Claro, pero por eso te pregunto como digamos, a nivel sociedad, vos que sos sociólogo, digo, la fantasía, porque no se va a llevar nunca adelante, bueno, nunca diga nunca, pero en teoría esto no hay chances ciertas, pero como sociólogo al argentino, en una ciencia ficción, dolarizamos, ¿cómo le afectaría eso? No, digamos, le afectaría porque tendría sus salarios serían mucho más bajos, pues estarían en dólares y en dólares serían más bajos. Tendría un Estado que no tendría capacidad de establecer políticas de desarrollo porque no controlaría ni la emisión monetaria, que algún tipo de emisión monetaria tiene que controlar. El Estado, digamos, controlada o no controlada, algún tipo de emisión monetaria tiene que tener. Sí, claro. Al no tener, al no controlar la emisión monetaria, pierde una de sus capacidades de poder de fuego dentro de la economía. No puede controlar la tasa de interés en términos globales y luego la economía argentina se abarataría de un nivel tremendo y otros agentes económicos externos que producen en contextos más baratos podrían inundar de productos a la sociedad argentina. No empleo, salarios bajos, estabilidad, pero un costo social. En ese punto la convertibilidad tiene que ser un experimento. Estabilidad, pero el equivalente a la estabilidad fue un costo social, laboral y productivo altísimo. En estos años, ¿cuál señalarías que fue el momento, no sé si ideal, pero de equilibrio en la relación? Bueno, los primeros años del kirchnerismo fueron años de bastante equilibrio en los términos que vos planteás, donde la inflación era baja, el mercado cambiario, la tensión sobre el dólar se había reducido, digamos, había una estabilidad cambiaria, fueron años, duraron pocos, relativamente pocos. 3 pesos, ¿no? Sí, 3 pesos durante varios años y empieza sobre todo a partir del 2007, la inflación aparece como un problema, luego eso empieza a profundizarse y empieza también a haber fuga de capitales de manera más... Ayudaba el contexto internacional. El internacional era muy favorable. Por ahí, digamos, uno diría, bueno, fueron años en los cuales no se aprovechó una política de desarrollo productivo que hubiera permitido producir los dólares que la Argentina no tiene para el desarrollo de su economía. Pero bueno, digamos, eso es lo que pasó. Bueno, ¿vas por la segunda parte? A partir de las PASO. Sí, nos quedamos con las ganas porque lo que digamos, desde el 12 de agosto, el 12 de agosto fue una historia. El 1 de septiembre que se restablecieron los controles cambiarios, eso es historia. O sea, ya tenemos en menos de un mes un libro solo. Claro. Pero bueno, es lo mismo, este libro es como la historieta de Mafalda. Pues la lees dentro de 10 años y va a ser parecido, la lees hace 10 años y era más o menos parecido. Exactamente. Gracias, Ariel Wilkis, que escribió con Mariana Lucy El dólar, historia de una moneda argentina. Muchas gracias. No, gracias por invitarme.